¿Qué le sucedería a España si el Banco Central Europeo tuviera que subir los tipos de interés? Según el INE, la inflación en diciembre de 2022 respecto al año anterior ha sido del 6,7%. Tenemos que buscar en las hemerotecas hasta 1992 para encontrar niveles de inflación tan altos. Y no solo está sucediendo en España, la tendencia es así en toda la Unión Europea y en Estados Unidos incluso más clara. La inflación nos afecta cada vez que vamos al supermercado, pagamos la factura de la luz. Hay bienes básicos que han subido muchísimo y más que la media, como por ejemplo la electricidad, que ha subido según el INE un 72%, o la gasolina, que ha subido un 25%. Además, la inflación afecta más a quienes tienen menor renta, porque estas personas dedican un porcentaje mayor de sus recursos a consumir bienes básicos, que son la mayor parte de su gasto. Por eso, porque la inflación es tan dañina, el mandato de los bancos centrales, incluido el Banco Central Europeo, es luchar contra la inflación. De momento, el Banco Central Europeo piensa que la subida de la inflación es temporal y que cuando el impacto de la subida de los precios de la energía pase, no tendremos problema, con lo cual el Banco Central Europeo piensa que no tiene que hacer nada. El problema, claro, es que en toda Europa trabajadores, funcionarios, pensionistas pueden empezar a exigir fuertes subidas para evitar perder el poder adquisitivo de los salarios en el caso de los trabajadores, etc. Y eso llevaría a subidas de los precios, lo que llamamos una espiral de precios y salarios, que sí dispararía la inflación y obligaría al Banco Central Europeo a intervenir. Y esta intervención sucedería de dos maneras: dejando de comprar deuda, en particular deuda pública española y los demás países del euro, y subiendo los tipos de interés. Estas medidas ayudarían a contener la inflación, pero serían dolorosas. Cuando los tipos suben, pedir dinero prestado es más caro y los ciudadanos pedimos menos hipotecas, compramos menos coches y las empresas invierten menos. Este no es el único riesgo al que se enfrenta la economía si suben los tipos. El movimiento del Banco Central Europeo puede provocar que suban las primas entre países, que los costes de financiación de los diferentes países suban de manera diferente. Durante la pandemia, el Banco Central Europeo ha estado comprando bonos de todos los países europeos y todos los estados se han podido financiar a tipos muy bajos. El porcentaje de deuda española que tiene el Banco de España, que está en manos del Banco de España, ha ido subiendo como consecuencia y ha pasado de apenas un 3% en 2007 a más de un 32% a fines de 2021. A medida que el BCE retirara estos programas de compras, podríamos volver a enfrentarnos a las dudas que sucedieron en el pasado sobre la integridad de la zona euro. Ese es realmente el gran riesgo. Por si no fuera suficiente, la zona euro afronta esta situación con una mochila de deuda más abultada que en crisis anteriores. Hemos visto cómo la pandemia ha llevado la deuda pública española del 95% al 120%. Recordemos que en la crisis anterior nos enfrentábamos con una deuda de apenas el 36%. Si lo pensáis, es impresionante. En poco más de una década hemos aumentado nuestra deuda en 85 puntos del PIB, el equivalente a 900.000 millones de euros. La clave, entonces, es qué pasará cuando España tenga que salir a pedir dinero prestado a los mercados sin tener el apoyo del BCE. Mi temor es que el gobierno no está haciendo los deberes para que los inversores confíen en la solvencia de nuestro país. Durante la pandemia es normal que hayamos tenido que disparar el gasto, pero el gobierno se ha equivocado en el tipo de gasto que necesitamos. España necesitaba apoyar a los trabajadores con ERTE, que lo hemos hecho con dinero europeo, pero también había que apoyar a pymes y autónomos con ayudas que fueran directas, pero temporales, puntuales para ese momento. Y esas ayudas en nuestro país han sido escasos, como veis en este gráfico. El gobierno ha cometido un gran error. En vez de hacer estos gastos, lo que ha hecho ha sido aumentar el gasto estructural a largo plazo con las medidas como la subida de las pensiones. Esto ha aumentado nuestro déficit estructural muchísimo. El déficit estructural es lo que tenemos con buena y con mala situación económica en unos 4 puntos, en un 4%. Cuando los mercados aprietan, es clave no tener ese déficit estructural. Hay que tener un superávit primario, es decir, hay que poder financiarse sin pedir prestado más, para no tener que andar mendigando dinero para pagar las cuentas. Desgraciadamente, con este aumento del déficit estructural no vamos a tener un superávit primario en mucho tiempo. Y si los inversores dudan de nuestra capacidad para conciliar este aumento del gasto público con el pago de nuestra deuda, nos enfrentamos a una crisis de deuda de consecuencias impredecibles. Todos recordamos los sacrificios que tuvo que imponer el gobierno Zapatero en su último año y el primer año del gobierno Rajoy. Por eso es más importante que nunca que en este contexto de inflación creciente, tanto España como Europa avancen y terminen todas las reformas que están pendientes. En Europa, sobre todo, cerrar la unión bancaria para evitar que haya dudas sobre la solvencia del sistema financiero. Y en España,
para garantizar la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar y aumentar la competitividad de nuestra economía.